Y bien, estamos ahora con Fernando Ofela, que es presidente de ProJusticia, para conversar acerca de un hecho, digamos, hasta cierto punto insólito, y es que en el Poder Judicial hay un software anticorrupción costoso que no se usa. De esto ya hemos hablado en este programa hace un par de años, pero tenemos información nueva al respecto. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, Jaime. Bueno, recordemos de qué se trata. Este es un software que fue, entiendo yo, donado, ¿no es cierto?, por el PNUD o adquirido, en fin, yo recuerdo que fue donado, que costaba 200 o 300 mil dólares. El software es un relacionador, es decir, el Poder Judicial al entrar a la etapa tecnológica empieza con su sistema de informática judicial, todos los casos, todo se vuelve una gran data. Esta gran data, el propio doctor Villestein le llamó 30 millones de registros, 29 millones de registros. Esa información podía ser susceptible de relacionarla. Relacionarla para poder establecer, por ejemplo, si un juez tenía relación con un bufete de abogados, de manera permanente los casos caían allí, y si posiblemente eso llegaba quizás hasta la Corte Suprema, o si había una relación entre un empresario y un juez. Estos temas se podían encontrar y demostrar con la data, no con información inventada. Eso creo que fue la razón inicial. Es un software, dicho sea de paso, que creo que lo usa el FBI, alguna entidad importante norteamericana. Lo usa, así es, lo usan las centrales de inteligencia. Hoy la tiene la Contraloría peruana. Pero ¿Ah, sí? ¿La Contraloría lo tiene? Así es, lo tiene la Contraloría. Ese software, curiosamente... ¿Y lo usa? Tengo entendido que lo está usando ahora. Pero ¿Ah, sí? en aquel momento solo tenía el Poder Judicial. ¿Cuál es la razón de nuestro comentario? Ese software, cuando termina el mandato del doctor Villestein, pasa a ser revisado por el mandato del doctor San Martín y pasa por un consultor, que hoy es un hombre muy conocido, nuestro presidente del Consejo de Ministros. Como consultor señala que hay que usarlo para evidenciar estas redes, una consultoría propia. Estas redes que hay en el Poder Judicial. Correcto. Estas redes de corrupción. Redes de corrupción. O no. Si me preguntas a mí, Jaime, yo creo que hay claramente redes del propio presidente, el propio doctor San Martín las ha referido, y por eso quería tomar medidas, digamos, que mucha gente criticó y finalmente no le dieron la delegación de facultades. Lo concreto está que este software costó cerca de $300.000 y según hemos visto en los precios de mercado de hoy, el software no pasa de $25.000. Finalmente no se usó dinero del Estado, se usó plata del PNUD. Como tú sabes, el PNUD usa fondos del propio Estado y los maneja de otra manera, y hay unas ciertas fee, y esas comisiones se usaron para una donación. Eso será motivo de investigación. Lo real es que, ¿cómo es posible que este software, junto con el otro, que también te hemos comentado, el Forensic, que es otro software que se compró en la época del caso BTR, para analizar si mañana ocurre, hay que investigar este iPad, hay que investigar tu celular, y tú lo borras, o el descuartizador, borra a este señor, borra toda la información del señor que descuartizó. Este software lo hizo el FBI y lo compró el Poder Judicial a precio de mercado correctamente. Solo lo usamos para el caso BTR y después le pusimos llave. En resumen, el I2, que es este software relacionador, muy importante para combatir la corrupción aquí y en China, y el Forensic, un software que se puede usar para revivir. Yo borro toda la información. Cualquier caso, estos casos emblemáticos, Pfeffer, asesinatos, que revisar, mi propio caso de información de interceptación, si quiero borrar, si la alteré, si tengo un CD y altero un correo, y ahí sale con ese software. No lo usan, no se usa. ¿Y por qué no se usa? Porque no tenemos el personal, porque no sabemos cómo se hace. Entonces, yo digo... No, pero en el caso del primer software, el software que tú llamas relacionador, no se usa porque fue cancelado desde el momento en que la llamada unidad de ética que se había formado, que no sé si sigue existiendo o no, con ese software hizo el primer informe, un informe que fue presentado, me parece, al presidente del Poder Judicial, que en ese momento era Villestein, no sé si a otros vocales también, y se pegaron tal susto con las revelaciones que traía respecto de los supremos, es decir, había relacionado y había encontrado pues unos niveles de propiedades y cosas que no se tenían explicación, en fin, no sé qué relaciones habían encontrado, que simplemente lo enterraron, le echaron tierra. No, esto sería demasiado escandaloso, y por eso lo cerraron. Jaime, no solamente eso.
Quizás también se comenta, ahora es un tema casi histórico o probablemente sujeto a especulación, se dice que también se usó para algunos fines de orden político personal en aquel periodo. Entonces, nadie estaba de acuerdo con que se continuara con ese asunto, la famosa Comisión de Ética se desactivó, y hoy no se trata de la Comisión de Ética, hoy se trata de la OCMA. La OCMA, debería órgano de control, debió, el doctor Javier Enrique Mendoza, debió pedir la licencia y activarla. Claro. Y entonces, ¿por qué sucede? Hoy le escuché al señor Trachtenberg de hablar de que la gente ya no cree en nada. Como instituciones ya no se trata de venir a hablar del juez corrupto A o el juez corrupto B. Hoy se trata de decir qué podemos hacer con lo que tenemos. ¿Cómo podemos hacer para que el Poder Judicial sea algo mejor? Y, por ejemplo, empecemos por estos dos software, que están ahí guardados con licencias y que perfectamente se pueden reutilizar. El Forensic, debes recordarlo, es un software que se usó en el combate con las FARC, cuando encontraron esas laptops de los señores estos ahí en la operación, se usó para revivir la información. Entonces, se trata de eso y se trata de algo más. Se trata que no tenemos como Poder Judicial, cualquier persona hoy, 2012, que busca averiguar sobre un caso, cualquier ciudadano no puede entrar porque nuestra plataforma es demasiado lenta y pesada. Yo pregunto, ¿no puede acaso un Poder Judicial, en lugar de estar pidiendo más dinero para más juzgados, que estamos a puertas de tener una reforma procesal penal en Lima para 9 millones de personas, estamos cero capacitación, cero aprendizaje tecnológico? Santiago de Chile, Bogotá, Brasil, son países pero si computarizaron todo el Poder Judicial, ¿no? Con todo respeto. Ya no existen las máquinas Corona, esas viejas. Jaime, la computarización, como usando tu palabra, no es solamente comprar la pantalla o comprar un software para relacionar un cliente a servidor. Es poder generar una plataforma. Es como cuando cualquiera de nosotros entra a Google, pone Jaime Altaus y salen 20 cosas. ¿Sale con qué velocidad? Eso se llama plataforma web. Nosotros no somos expertos de informática. Lo que trato de decir es lo siguiente. El Perú necesita un Poder Judicial mucho más moderno y eficiente con lo que tiene. Y para eso necesita echar a andar cosas como estos software que he mencionado, que pueden servir perfectamente para identificar las redes de corrupción. Y está en manos de la OCMA. Ahora, para el tema de las redes de corrupción, yo aquí lo he dicho varias veces, yo entrevisté en una ocasión a un antropólogo, Haris Mujica, sí, le hizo el libro. Que escribió un libro muy bueno que se llama Microredes de la corrupción en el Poder Judicial o algo así. Él es un antropólogo que hizo un trabajo etnográfico, hizo trabajo de campo en el Poder Judicial durante por lo menos 1 año o 2 años, y entonces descubrió todo el sistema, cómo funcionan las microredes de corrupción desde Azángaro hasta la Corte Suprema, ¿no? Entonces a mí me parece que ese texto, el problema es que está escrito en un lenguaje muy elaborado, complicado, ¿no? Debería ser simplificado en su lenguaje y usado en talleres, es decir, habría que hacer talleres dentro del Poder Judicial y tomar esos textos y analizar esos textos que son un espejo de lo que ellos son, para decir, oye, a ver, esto es verdad, no puedes, y a partir de ahí comenzar una reforma interior del Poder Judicial, una reforma moral. Yo escuché una frase que decía, ¿cómo haces para que el Poder Judicial sea mejor? Tienes que hacerlo mejor haciendo que sea más transparente. Para que sea más transparente tienes que poder registrar los datos. ¿En qué momento se acaba la impunidad del juez? Cuando lo que está trabajando no lo hace en secreto. Pero cuando tú estás por protocolo obligado a registrar, acusado o felan, delito tal, proceso tal, audiencia tal, resultado tal, cuando solamente llega el expediente y escaneas la demanda y todo lo demás es electrónico, como en varios países de América Latina que no tienen nada diferente al nuestro, en ese momento lo estás obligando a resolver ya y la oscuridad se hace menor. En el Perú hoy, por ejemplo, que es un modelo de la justicia comercial, me contaba un abogado que él te sabía que había un fallo que había salido en un sentido. El fallo no lo metieron al sistema, o sea, no se registró, no se escaneó, se demoraron 3 semanas, metieron otro al final, en otro sentido. O sea, en otras palabras, a pesar de tecnología, Jaime... Bueno, pero esta tecnología, este software permitiría relacionar fallos en cierta dirección con jueces, con estudios de abogados, en fin, establecer ese tipo de relaciones. Permite relacionar la rotación, por ejemplo, de los jueces que hay varios jueces que a veces rotan y los llevan siempre a lugares donde llegan casos y el presidente de la Corte siempre los ubica ahí, le llaman estos jueces joker, ¿no? Los ponen donde hay un caso interesante. Permite relacionar el abogado litigante,
las medidas disciplinarias que tiene ese abogado, las vinculaciones familiares. Hay familias judiciales donde el esposo trabaja en una corte, la esposa trabaja en otra, y etc. Entonces, toda esa data te permite decir, ok, el estudio tal, que pues un estudio de clase media, un gran estudio, no se trata de prejuiciar. Resulta que todos sus casos se ven en el juzgado civil 20, 21 y 22. Y esos pasan todos siempre a la sala 1, por decir algo, y después terminan en la Suprema en tal punto. Esas relaciones, si las estableces y empiezas a encontrar resultados, te muestran que las redes de las que hablaba el propio doctor San Martín son reales. Bueno, tenemos que ir, perdón, me están pidiendo a una pausa y regresamos. Gracias. Para que todo esté bien, SOAT de RIMAC, el SOAT que encuentras por donde vayas. O también llamando al 411-3000. Preocúpate menos, RIMAC Seguros. Todo va a estar bien. ¿Premiazo o supertasa? ¿O premiazo o supertasa? ¿Por qué elegir entre un premiazo o una supertasa? Si con la cuenta Full Ahorro de Mi Banco puedes tener ambos. El premiazo de 1.100.000 soles y una supertasa de 3.25%. Ven ya a Mi Banco, el banco de los que mueven el país. Aprovecha, solo con tu tarjeta O. Smart TV Samsung de 32 pulgadas a 1.499 soles y gratis una Galaxy Player o Ashley. De los ganaderos lecheros en valles y serranía, Gloria temprano recoge la fresca leche del día. Con una misma calidad, Con una misma calidad, Gloria está en cada ciudad. y solo el mejor envase hace posible que esto pase. Gloria, hace 70 años, orgullosos de llevar mejor nutrición a más peruanos y ser embajadores de la marca Perú. Bueno, pasemos ahora brevemente revista a los principales temas vinculados a la reforma. La reforma judicial, que es un término que ya está demasiado desgastado, ¿no? Pero tiene que ver con la modernización, el mejoramiento. ¿Está avanzando o no está avanzando? Por ejemplo, el Código Procesal Penal, ¿eso está funcionando o no está funcionando? Bueno, simple, está casi en todo el país. Iba a funcionar a partir de enero de 2013 en Lima, se ha postergado para diciembre de 2013, se ha postergado casi un año. Aquel que vaya a ganar, no sé quién, va a tener que en Lima manejar una reforma que va a llegar a 10 millones de personas, que va a ser lo siguiente. Si en Lima, el día 1 de diciembre, una persona, me agarran a mí asaltando tu casa, me agarran a mí, me chapan, me lleva a la policía, el atestado de la policía ya no va a tener valor como tiene ahora. En segundo lugar, si el fiscal no sabe acusarme a mí correctamente, aunque tú tengas rabia, a mí me van a dejar libre. De repente vas con tu familia y linchas mi casa o lo que fuera, como eso ocurrió en muchos lugares del país cuando hay estas cosas de injusticia. ¿Eso es lo que está pasando con el Código Procesal Penal? Está pasando en varios lugares en el norte del país. Los controles de daño sobre esto, porque si el fiscal no tiene la labor suficiente, adecuada para probar que yo me metí a tu casa y que asalté y que fui con armas y no puede probarlo, entonces ya puede ser que quede libre. Pero antes, ¿cómo funcionaba la cosa entonces? Lo que pasa es que antes, obviamente, el atestado policial, si me agarraban a mí, por ejemplo, llevándome unas cuantas cosas de tu casa, de repente había policías buenos y malos, y a veces te decían, oye, ¿cómo te arreglo el atestado? Y el atestado finalmente es clave, porque con este atestado el juez de frente miraba... Pues ya no hay atestado. El atestado ya no va a tener valor. Es un simple informe que se eleva al fiscal. Eso marca, pero no solamente eso. Cuando el asunto llega a un juez preparatorio, el juez preparatorio va a decir, ok, señor fiscal, diga usted, Ofelan es culpable. Señor defensor, defienda a Ofelan. Ok, ¿está todo claro? Listo, el señor se queda, el señor se va. Y las sanciones son inmediatas. Y después eso pasa en la sala, etc., etc. Entonces, pero para que eso funcione, Jaime, no solo necesitas un juez. En Chile, por ejemplo, votaron a todos los jueces mayores, jueces viejos, les dieron jubilación adelantada. Pusieron todos jueces menores de 35. Eso pasó en Santiago. No digo que deba pasar acá, te estoy contando lo que pasó en Santiago. O sea, les dieron a todos los jueces mayores con el modelo antiguo, señor, gracias por su servicio, se va a su casa. Entonces, estos jueces nuevos lo que tienen que hacer es saber manejar la tecnología, programar la audiencia 1, 2, 3, 4, cada 45 minutos, manejar los diversos tipos de audiencia. Me han contado que hay como 80 tipos de audiencias según estos modelos. La forma es de resolver rápido, y al hacer un proceso rápido, obtienes una justicia rápida y no tienes posibilidad que el abogado vaya a estar metiéndose a la casa del juez, buscando a la comadre de la jueza y puedas... Eso es un tema básico, pero para eso necesitamos tecnología. Y la tecnología, Jaime,
es una necesidad no solamente de pantallas planas. Necesita gestión, entonces. Necesita la gestión. El mismo problema que igual que con el contencioso administrativo, Jaime. Igual que en el Ministerio de Educación, que no hay gestión, en fin, todo eso. Igual que con la SUA procesal laboral. Hoy un empresario, si no tiene claro sus libros y sus cuadernos, y va a una audiencia procesal laboral, en Hilo he estado yo en Tacna, en Moquegua, y va el empresario con sus papeles, señor empresario, muéstreme el libro tal, y no tiene al día, en ese instante gana el demandante. Y no hay manera que juez se lo mando mañana, se lo mando en un escrito, no hay. La gente en el Perú tiene que saber que estas reglas, esto cambia la cara del Poder Judicial. O nos hacemos más transparentes y sabemos que la información tiene que estar registrada y la gente sabe que ya no tiene posibilidad de mayor maña, de mayor criollismo, entonces la gente va a tener resultados. Ahora, ahí, digamos, ya nos ha ganado el tiempo, pero hay un problema muy serio, es que el Poder Judicial, la Fiscalía y el Poder Judicial prácticamente no funcionan en el interior del país, ahí donde hay protesta social delictiva, es decir, no la protesta social normal, sino la que comete delitos. Entonces es imposible juzgar a un bloqueador de carreteras, a alguien que arroja piedras a una propiedad privada o pública, o que ataca a la policía. En fin, delitos no se pueden castigar porque los jueces se inhiben, y entonces, claro, para eso se creó esta, pero no sé si eso se ha institucionalizado, esta sala, una en Lambayeque me parece, y la otra en Ica, pero no sé si eso se ha institucionalizado. Ese es un tema que hay que resolver, porque estamos como en la época del terrorismo, en que los jueces no se atrevían a juzgar. Así como eso es dramático, sí te doy cuenta que hay una cosa que funciona muy bien, porque hay que hablar aunque sea algo bueno. Descubrí que en Lima Norte hay jueces menores de 30 años, 10 jueces, y tienen fallo de jurisprudencia en justicia de paz, paz letrada, en zonas urbanas. Tú puedes creerlo que las personas, ¿acaso apelan? Nadie apela. En el Perú es posible tener jueces que emiten fallos que la gente entiende. Y ahí en Lima Norte han sacado por primera vez un libro que yo le llamo La jurisprudencia de los pobres. Es un libro que muestra que la gente entiende el fallo. ¿Tú crees que alguien apela hasta la Suprema? Nadie. Contentos con el juez de paz siempre ha funcionado, pues, precisamente porque no es letrado. Bien, Fernando Ofela, muchísimas gracias por la participación de la Hora N. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Elías Mujica, arqueólogo y asesor de la Fundación Bacus. Vamos a hablar de cómo hacer para recuperar con sentido y poner en valor nuestro patrimonio arqueológico, en Lima en particular. Regresamos.